Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí estaba también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Reformas estructurales brindarán una plataforma histórica hacia un país más justo, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Durante los últimos 20 meses, dentro de las instituciones democráticas que nos legaron los mexicanos de ayer, logramos concretar las reformas que el país necesitaba para asegurar el bienestar de esta y las futuras generaciones. Hoy inician las primeras acciones de las leyes secundarias en materia energética. Disminuyen índices delictivos en la zona centro del país. Y nosotros en total apoyo por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, de todas las entidades y particularmente de la zona centro, para que en el esfuerzo conjunto podamos dar los mejores resultados. Estados Unidos continúa con ataques aéreos y tareas humanitarias en Irak. Confirman suicidio del actor Robin Williams. The personal assistant was able to gain access to Mr. Williams' bedroom and entered the bedroom to find Mr. Williams clothed in a seated position, unresponsive, with a belt secured around his neck. The inside of Mr. Williams' left wrist had several acute superficial transverse cuts. Be safe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Mucha información, mucha noticia que comentar con ustedes. Raimundo Rivera Palacio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos a empezar esta mañana? Muy intensa la información. Bueno, mientras usted dormía, hay dos informaciones muy importantes. Por un lado, la Organización Mundial de Salud puso a Kenia en alto riesgo de ser el quinto país africano afectado por el ébola. ¿Por qué es importante Kenia? Porque se encuentra al otro lado de África. Kenia es vecina del Congo y en el Congo es donde se descubrió en 1976 el ébola. Pero Kenia está a miles de kilómetros de los 4 países que están en este momento bajo vigilancia permanente por la epidemia del ébola, y la razón por la cual la Organización Mundial de Salud establece que Kenia esté en alto riesgo es porque en ese cinturón verde africano el principal aeropuerto que existe en África, y de hecho es uno de los principales aeropuertos de África, ahí están todos los organismos de Naciones Unidas que tratan los temas de África, en la capital en Nairobi, la capital de Kenia, es por el flujo y la enorme cantidad de vuelos africanos que hacen ahí conexiones o que tienen ahí como destino. Incluidos los turísticos que vienen de Europa. Bueno, todo lo que esa es la gran zona de las reservas para los safaris fotográficos. Y ahí está junto a Tanzania, hay vuelos de Europa a Tanzania, pero los vuelos, como tú dices, Paco, a Kenia. Kenia es el destino africano, en el corazón verde de África, el gran destino de los vuelos europeos. Lo comentábamos ayer en el programa, a ver en qué momento van a empezar a sacar recomendaciones de que simple y llanamente no... Ya está en alto riesgo. Esto, por supuesto, amplía de una manera muy importante el rango de vigilancia, de supervisión y de riesgo sobre el ébola. También, mientras usted dormía, explotó un depósito de municiones en la franja de Gaza y mató a un video reportero de la agencia AP, italiano de origen, así como a 3 palestinos. Esto no se ha informado
cuáles fueron las causas de esta explosión. Hay que decir que se mantiene todavía, estamos en las últimas horas, de una tregua adicional de 72 horas entre Israel y los palestinos. En el tema del ébola, nombrando una nota del New York Times que dice que se están empezando a utilizar tácticas que no se veían hace más de un siglo sobre establecer cinturones, cercos, ¿no? Que es algo que no... De control de población. Prácticamente en un siglo no lo habíamos visto. Y dentro del palle informativo... Oye, déjame, una nota que también pasó anoche. Hubo un pequeño temblor. Yo creo que la mayoría de las personas no lo saben. A la 1:00 de la mañana, sí, ¿verdad? acabó ya, o sea, sí estuvo tuiteando el jefe de gobierno, o sea, sí informaron que no pasó nada. Fue de 5.2 más o menos. Sí. ¿Usted lo sintió? Yo no lo sentí. Efectivamente, bueno, pues eso también sucedió mientras usted dormía. También está así. Bueno, apenas que tenían insomnia, ¿no? Bueno, con 23% de los impactos, el jefe de gobierno del Distrito Federal quería un debate sobre el salario mínimo y ya lo tiene. Ayer realmente hubo una catarata de críticas y oposición a la manera como está planteando el debate. El propio secretario de Hacienda dijo, pues, esto tiene que ser visto de otra manera, tiene que ser anunciado y discutido de otra forma. El secretario del Trabajo, que también se reunió con los sectores productivos, esto es muy importante, criticaron la manera como el jefe de gobierno lo está planteando, dijeron esto tiene que ser mucho más riguroso, mucho más serio, y se anunció el gobierno federal que en diciembre van a presentar ellos su propia propuesta del salario mínimo. Con esto pues están las tres partes importantes de la política y de los sectores productivos involucrados en este debate, que lo único que puede llevar es a un buen camino, a un buen destino. Y hay que decirlo, o sea, ha sido muy exitoso el jefe de gobierno capitalino, más allá de que uno esté de acuerdo o no, pero sí se ha vuelto un debate público y van a tener que por lo menos poner sobre la mesa alguna propuesta. O sea, el status quo creo que ya se movió. Todos están de acuerdo en que no puede haber este salario mínimo. Donde hay la discrepancia es cómo se eleva y qué es lo que se va a vincular o qué es lo que se va a desvincular para que no afecte al resto de la economía. Sin ponerse nostálgico, pero esa reunión me recordó el pacto, las reuniones del pacto por la competitividad. Claro. El pacto por la competitividad, que fue este modelo diseñado en el gobierno de Miguel de la Madrid después de 12 años de crisis económicas para que las decisiones económicas se pudieran procesar con un consenso con el sector empresarial, el sector privado y el sector obrero. Las reuniones del pacto duraron todo el sexenio y duraron prácticamente todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Quizás la última reunión del pacto económico por la estabilidad y crecimiento económico fue el 20 de noviembre de 1994, cuando ya estaba el relevo de gobierno. Ahora, hay que también recordarle al auditorio que también está sobre la mesa, desde la óptica de los panistas, pues una consulta ciudadana sobre el tema. En la consulta popular. Efectivamente, por eso digo las tres partes, porque el PAN va el próximo año por la consulta popular para que se incremente el salario mínimo. Relacionado con el PAN, 22% de los impactos está pues la puesta sobre la mesa de la renuncia de Luis Alberto Villarreal, el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, que después de reunirse con el líder del partido, Gustavo Madero, le pone en la mesa su renuncia derivado de este escándalo de video de un asunto de vida privada durante la celebración de la plenaria de los diputados en este pasado invierno en Puerto Vallarta, que generó mucho ruido mediático, que la propia difusión del video pues golpeó, visto de adentro del PAN, los principios fundacionales de Manuel Gómez Morín. Y lo más interesante, porque hay una parte que tiene que ver con vida privada y que tiene que ver con esto que es absolutamente sabroso, parecemos una prensa de tabloides británicos. En este momento sí. Pero lo muy importante, porque el presidente del PAN, Gustavo Madero, no ha todavía definido, primero, si acepta o no la renuncia, la va a aceptar, pero ¿quién lo sustituye? Sí. Lo que produjo este video, visto políticamente, es un ataque directo a la presidencia de Gustavo Madero. ¿Por qué razón? Porque aparecen en este video que uno puede presumir perfectamente que está editado. Aparecen tres personas que son
dos personas que son indispensables. Lo que está sugiriendo con la edición es que no están todos los que fueron. Es que no sabemos, ahorita podemos detenernos un poco en esta parte. Están Luis Alberto Villarreal, que es el coordinador, y está Jorge Villalobos, que es el vicecoordinador. Ajá. Por lo tanto, si Luis Alberto Villarreal presenta su renuncia a Gustavo Madero, me parece que es casi natural, seguramente es lo que está negociando adentro del PAN, que Jorge Villalobos tendría que presentar también su renuncia. Ahí sí está junto con pegado. ¿Cuál es el problema? Jorge Villalobos es el gran operador político de Gustavo Madero en la Cámara de Diputados. Luis Alberto Villarreal trabaja estrechamente con él, pero es Jorge Villalobos su hombre fuerte. Entonces serían dos hombres muy fuertes de Gustavo Madero los que saldrían. Hay otro diputado muy cercano a otro de los grandes operadores del PAN, que es el gobernador de Sonora, tu tierra, Guillermo Padres, que también está dentro de este grupo muy cercano a Gustavo Madero. Este video, por el día, por la manera como circuló viralmente, pues lo que ha puesto a Gustavo Madero, pues es en la situación, yo pienso, más delicada y más difícil de su presidencia, porque para poder evitar que la gangrena le suba por el cuerpo, pues tiene que cortarse los pies. Sí. Entonces va a tener que deshacerse de sus operadores en la Cámara de Diputados. Por cierto, los operadores que construyeron junto con el PRI prácticamente todas las reformas estructurales. Sí. Entonces, no es un tema menor, no es un asunto de video, de escándalo, de vida privada, es un asunto políticamente mucho más profundo de lo que se ha venido analizando. Pero sí nos debería de llevar por lo menos ese debate de vida pública, vida privada. Es decir, queda claro... Aquí lo hemos platicado, o sea, yo sí tengo clarísimo que la vida pública empieza para una persona pública en el momento que tus acciones sí tienen una incidencia sobre las personas a las cuales representas o a las personas sobre las cuales gobiernas. Si tú haces de tu vida privada lo que tú quieras, pues es un asunto de tu vida privada. Pero la pregunta es si este evento no, sí... No, porque este evento en sí no fue pagado con dinero del erario público. Ese es el otro tema, ¿no? Sí. Pero en medio yo pondría un intermedio que es... Tengo la impresión que en opinión pública este evento no significa lo mismo para este partido que para cualquier otro. Exacto. Bueno, por eso se hizo. O sea, es muy, muy eficaz la manera como se hizo. Ahora entramos a la otra parte, Paco. Es no quién lo hizo, sino quién lo distribuyó. Sí. ¿Cuadratín? No. Ese Cuadratín le echa la culpa de todo. No. El video fue grabado, parece un video casero. Dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN piensa que no, que es un video mucho más profesional. Bueno, no lo sé yo, pero tiene 7 meses, 8 meses de haber sido grabado y se difunde exactamente el día en que Gustavo Madero podía haber reclamado su parte de ADN en la reforma energética. Sí. Entonces va perfectamente ubicado en el timing, día, además. es excelente porque le manchan completamente el día y en lugar de que esté pudiendo subirse junto con el presidente de Peña Nieto a decir esta es nuestra reforma, es porque hicimos todo esto en el PAN, pues lo que tiene que hacer es recular, replegarse y procesar un cambio en la Cámara de Diputados. Pero yo también lo veo de una Nada más para terminar esta parte. Lo que a mí me sorprende, porque lo hemos venido preguntando a diferentes personas en el PAN, es que me parece muy difícil que no tengan identificado quién lo grabó. Claro. Porque hay varios momentos donde el video está grabado casi enfrente de los diputados. Entonces, que no puede haber un ejercicio de reconstrucción de memoria con todo ese dispersivo, a ver quién grabó, para saber exactamente quién grabó y de ahí seguir la pista para ver quién lo distribuyó, porque no es tan grave quién lo grabó, siendo un evento público. ¿Cómo quién lo distribuyó? Es un evento público, sino quién lo distribuyó, porque la distribución no es fortuita, no es casual, no es alguien que estaba enojado en ese momento y lo distribuyó, no, se tomó con sangre fría,
en un día muy importante. Y tú lo que estás diciendo es que probablemente tuvo que ser alguien que los acompañó, alguien del séquito de personas que venía. Puede ser. Podría haber sido. Como hipótesis de trabajo, pueden haberlo grabado las personas ahí involucradas, algunos de los legisladores, que trabajaban. cualquier persona. El asunto es cómo fue que de ahí, 7, 8 meses después. Ahora, en eso, en la declaración de Villarreal hay un punto, ¿no? Que seguimos asumiendo este espionaje genérico, sin cuestionar la fuente, sin cuestionar la distribución y nos quedamos con el hecho. Ahora, que está pasando de manera muy frecuente. Es muy interesante. Esta carta donde anoche la distribuye después de hablar con el presidente del PAN y pone sobre la mesa su renuncia, este punto que acabas de señalar es lo que le da sustento a la versión, a lo que piensan dentro del Comité Ejecutivo Nacional de que este es un asunto de espionaje. Sí. Porque si tú haces un video, que te ven que haces el video y eso aparece en las redes sociales o es difundido públicamente, pues lo que tú puedes ser acusado es de poco prudente, o de poco cuidadoso, o de lo que quieras, pero no de espionaje. Por eso ese fraseo es muy interesante, porque se contrapone un poco lo que estamos platicando en esta mesa de quién lo pudo haber grabado. Si está planteando que esto es espionaje, entonces lo que está señalando en esta carta es que no saben quién lo grabó. Y si no saben quién lo grabó, nos lleva no directamente al espionaje, sino nos lleva a saber, bueno, ¿y de dónde viene? O sea, se grabó porque en la casa que se rentó en Puerto Vallarta había cámaras, había un sistema de videograbación. Es decir, hay muchas preguntas que no están respondidas todavía, por lo que no se puede saltar a conclusiones. Yo creo que la única primera conclusión que se puede hacer es que va directamente por debajo de la línea de flotación del PAN, porque los valores fundacionales del PAN son contrapuestos a lo que aparece en este video y es lo que está haciendo el PAN, procesando moralmente y políticamente el ataque a Gustavo Madero. Aunque no era el objetivo primario, quiero pensar. No, es una especie de involucrado, afectado, accidental. Ahora, también otro aspecto de lo que está sucediendo en este momento en el PAN, al igual que en el PRI, en los otros partidos, es que tienen que empezar a identificar quiénes van a ser los candidatos para el año que entra. Y ese proceso también podría haberse afectado con el hecho de estas destituciones. Sí, mira, lo que sí podemos decir es que, es que en el PAN se llevan bien duro, ¿eh? Sí. El siguiente tema con 27% de los impactos, porque si no nos vamos a quedar aquí en este país que va a aparecer una rosca de reyes de libro Guinness, es el 17% de los impactos. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ratifica ayer que el índice de crecimiento, la tasa de crecimiento para este año será de 2.7%. El siguiente tema, con 15% de los impactos, es esto que vimos en el adelante, que lo vamos a volver a tocar, donde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una reunión con gobernadores del centro del país, dice que los homicidios del fuero común se han reducido y los datos señalan que ha sido significativamente. El último tema, 12% de los impactos, el procurador general Jesús Murillo Caram, en la misma reunión, contradice a Ana María Salazar y dice, no, en la Ciudad de México no hay actividades de narcotráfico, lo que hay es consumo. Eso es lo que dice el Procurador General de la República, que coincide con lo que ha dicho el jefe de gobierno. El jefe de gobierno del Distrito Federal y también el procurador. Nada más en el tema de las declaraciones del secretario de Gobernación es interesante porque de momento no he escuchado ninguna ONG, ningún actor de sociedad civil que contradiga esto. No. Y eso es importante. Porque normalmente salen a elaborar una crítica inmediata. Sí, de momento no ha habido. Lo único es que las drogas entonces ya son legales en la Ciudad de México porque se están repartiendo por actores legales que no es crimen. O sea, lo que usted está diciendo no tiene que ver con lo que no, es que no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Bueno, vámonos. El mundo no tiene razón. En lo que es, lo que es muy importante también, que ya no aparece en este país informativo, que está lleno de información, perdón por la redundancia, es que el empleo
subió ayer, bueno, no subió ayer, el empleo de acuerdo con el Seguro Social tuvo un incremento en el mes previo de 3.7%. Interesante, ayer hablábamos del índice de la construcción, que había subido 2.2%, por el sector de la construcción, 2.2%, y ahí veían, seguramente se va a reflejar en el empleo, pues aquí lo tenemos, 3.7%, dice el Seguro Social, sobre la tasa del empleo de las personas registradas en el Seguro Social. Que más allá del efecto mediático, creo que lo relevante de esto es que es mercado doméstico, ¿no? Exacto. Que es la preocupación. Exactamente. Y finalmente, hoy a media mañana, la Secretaría de Energía va a anunciar las áreas susceptibles a exploración y a la explotación para el sector privado. Es una media mañana donde este anuncio va a definir en buena medida para dónde va la reforma energética. Oigan, ¿se acuerdan de Elba? El Bester Gordillo, hace rato que no hablábamos sobre ella. Pues en La Razón sacan la portada, cae cómplice de Elba, el Bester Gordillo, por fraude de 123.9 millones de pesos y lo que le falta. O sea, yo creo que de nuevo se va a revivir el tema de este proceso en contra de la ex jefa del Magisterio de México, pero en un momento en donde sigue calentándose el debate de qué es lo que está pasando. La información no vincula, no la vincula a esta líder sindical en Hidalgo, es la líder del sindicato en Hidalgo, la ex líder, con el Bester Gordillo. Pero, bueno, sí la liga en el sentido de que era, lo que están hablando, que era una persona cercana a ella. Tal vez no legalmente en este momento. Yo creo que sí hay un abuso en la palabra cómplice, porque el hecho de que sea cercana, pues no te hace ser cómplice. Si, digo, por lo que publica La Razón, pues este ex líder tiene ya una connotación, tiene cuentas que aclarar, ¿verdad? Sí, eso sí. Porque ella fue exsecretaria general de la sección 15, o sea, lo que tienes toda la razón. Pero eso no deja de que se esté reabriendo el tema de que se va a continuar es un poco lo que siempre me quejo yo de los medios. Esto es para darle fuerza a la información. Sí. Nada más. Que sea cierto o que no, o que sea exacto, es irrelevante. Exacto. Y yo creo que el tema en sí mismo es muy importante. Sí. No creo que necesitara un ganchito de estas cosas sexys que requieren los medios. En sí mismo la nota, ¿crees que tiene bastante peso? Yo creo peso? Que la información es muy buena, porque es un fraude de 123 millones de una ex líder magisterial en un estado. No es nada, no es de un dato menor lo que están publicando. Así es. De prensa nacional y prensa internacional quisiera hacer un vínculo en lo que se refiere al anuncio que te referías de la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que es de estos que es muy complicado hacer en términos comunicativos. Como dices, no se pongan nerviosos con la pandemia, ¿no? Sí. Cuando tú lo estás diciendo, Organización Mundial de la Salud, y lo trae hoy el Universal en primera plana, y está la nota del País donde dice que el padre Pajares, del cual nos referimos un par de veces aquí, es la primera baja, es el primer muerto de ébola fuera de África. A pesar de que recibió, que también es importante, a pesar de que recibió este suero experimental, así es. Que también te lleva a pensar, pues, todavía no se sabe muy bien la efectividad de este suero. Bueno, particularmente yo diría antes de eso, no sabemos el grado de avance de la enfermedad. O sea, no tenemos datos para poder decir este suero experimental funcionó bien o porque tiene comió aceite de oliva toda la vida y los otros no. Cambió la efectividad, o sea, no hay información sobre el suero. Pero lo que sí sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya dijo, ya manden lo que tengan en África, pero la verdad es que tienen muy poco. Además de que sea experimental, hay muy poco. Hay muy poco y para lo otro es que está repartir. saliendo en términos noticiosos que tiene que ver con tu nota de Kenia. Entre más sabemos que todo indica que está un poco fuera de control. Sí. ¿No? Es decir, para que te lleven a Kenia, al aeropuerto de Nairobi, a ponerlo en alto alerta, dices, ¿qué pasó? Y entonces la Organización Mundial de la Salud en sí, en el anuncio creo que ya lleva un problema de comunicación, ¿no? Él no se ponga nerviosos. No entren nerviosos que sí estamos mal. Oigan, nos vamos a ir a un corte, mucho más aquí en el primer café. Oye, qué poquitas portadas. A mí no tengo la portada Universal, no tengo la portada Milenio. Pues yo digo esa porque... La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Xochimilco lanzó una convocatoria para maestros de música que den clases de canto e instrumentos.
Es importante que tengan experiencia docente de por lo menos 3 años con niños. Si está interesado, debe acudir con currículum impreso e instrumento. Además, debe tener disponibilidad de hasta 1 hora para presentar la audición, el 18 de agosto de 16 a 20 horas. Alumnos de escuelas públicas en México. 2.143.667 estudiantes. 1.093.998 son hombres y 1.049.669 son mujeres. El dato útil para comentar en el café. Contrastes 40. El debate que necesitas para formar tu opinión. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Hay días en que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Ganagato y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Esta no es una silla normal, fue usada como retrete. El precio de la historia. Jueves 22 horas. Proyecto 40. Mover a México es hacer que el mundo admire nuestro país, que más turistas vengan a visitarlo. Al año, más de 500,000 de vuelos llegan a nuestros aeropuertos. Y 24 millones de turistas extranjeros disfrutan de México, dejando importantes ingresos para el país. ¿Que por qué es tan importante todo esto? Porque el turismo genera 3 millones de empleos de calidad y porque es la industria que ocupa a más jóvenes. Eso es mover a México. Gobierno de la República. En lugar de que se peguen los huevos en tu sartén, ¿no sería mejor solo deslizarlos? ¿No te gustaría que tu familia comiera comida con menos aceite? ¿Por qué no simplemente limpiarla con solo pasar un trapo? Ahora es posible, gracias a la más avanzada batería de cocina del siglo XXI, Flavorstone. Todo esto gracias a la tecnología Flavorstone, una superficie dura como roca que simplemente no permite que nada se pegue. Recibirás el sartén profundo de lujo. Incluye una tapa de vidrio templado con una ventila que permite que el exceso de humedad escape paulatinamente. Incluye el sartén para saltear y freír, también la cacerola Flavorstone. Te incluiremos el juego de cuchillos profesionales Flavorstone completamente gratis. Te incluiremos el cuchillo del chef, el cuchillo filetero, el cuchillo para pan, el cuchillo para verduras y el de usos múltiples sin costo adicional. Únicamente al ordenar tu batería Flavorstone. Te garantizamos tu Flavorstone de por vida. Mejor Compra TV te lo garantiza. Así que ordena tu Flavorstone ahora. ¡Llama ya! Vamos a hacer un gran programa especial dedicado a los mejores y los peores actores. Alta definición. Sábado 20 horas. Proyecto 40. El comisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que las autoridades trabajarán para evitar que el crimen organizado intervenga en los procesos electorales que se avecinan. Quienes tengan que competir en su momento por espacios públicos, por puestos públicos, que lo hagan, y hay que dar las mejores condiciones absolutamente a todos para que el crimen organizado no se infiltre en el más mínimo o con la más mínima posibilidad para poder incidir directa o indirectamente en la designación o no designación de una persona.
Durante su participación en el Foro Interuniversitario Oportunidades y Desafío, que se llevó a cabo en Morelia, Castillo hizo un llamado a dejar a un lado la crítica y concentrarse exclusivamente en el bienestar de los michoacanos. El funcionario consideró que la estrategia implementada en el Estado requiere fortalecer la seguridad pública y promover el desarrollo de las comunidades. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Te equivocaste. Oye, este es un gran tema, ¿eh? O sea, es un tema más allá de lo que pudiera suceder en Michoacán durante el proceso electoral del año que entra. El tema sigue siendo muy importante en todo el país. O sea, ¿cómo garantizar que el crimen organizado no tenga una participación activa en los comicios? Mira, algo pasó ayer, o algo decidieron que empezaba ayer en Michoacán. Sí. Porque esta es la primera vez que el comisionado vincula crimen organizado con elecciones. Con el proceso electoral. Con el proceso electoral. Como una señal de alerta, dice, tenemos que trabajar para que esto no suceda. Pero ayer mismo, una conferencia de prensa de lo que es la coordinación de alcaldes de Michoacán del PRI, que son aproximadamente 20 alcaldes, donde el líder, digamos el jefe en este momento de esta coordinación, porque es rotativa, que es Aldo Macías de Uruapan, dijo en la conferencia de prensa, no nos hagamos. Todos los presidentes municipales en Michoacán, de una u otra medida, fuimos presionados por el narcotráfico. Y cuando llegamos, nosotros tuvimos las presiones para que no moviéramos al tesorero, no moviéramos al secretario de Obras Públicas y no moviéramos al secretario de Seguridad Pública. Entonces, en política no hay coincidencias. Si bien esta declaración de la coordinación de los alcaldes del PRI en Michoacán y viene esta afirmación del comisionado para la seguridad y el desarrollo en Michoacán, Alfredo Castillo, por supuesto que esta es una acción coordinada para plantear y poner un tema de esta naturaleza que es muy serio sobre la mesa. Ahora, es muy, fíjate, qué interesante lo que estás diciendo en el sentido de que para los partidos el reto que va a ser presentar candidatos, porque a lo mejor tú presentas un buen candidato, un candidato que gana con una mayoría, pero no importa por más limpio que sea el candidato y por más que el apoyo que pueda tener la población, si bien el crimen organizado le empiezan a amenazar, pues no hay nada que hacer. Esa es una forma en que el crimen organizado puede tener. Sí. O está, seguramente a lo mejor ya están viendo personas que podrían ser posibles candidatos, estos grupos, y decir, bueno, nosotros vamos a apoyar a esta persona con dinero para asegurarle el voto. Aquí la pregunta es si los partidos van a estar dispuestos a no apoyar un candidato si hay esos indicios. Y hay una pregunta, yo creo, más que puede tener más implicaciones atrás de esta, es si no Castillo, si el INE podría decir esto. No. Y yo honestamente creo que es una declaración por lo menos osada. No, es decir, ¿cómo vas a garantizar algo que ni siquiera en el resto del proceso nacional puedes garantizar? Y olvídate del crimen organizado. Dinero privado, dinero con intereses, aquí es, dinero de... Te metiste un terreno que no es el tuyo. Sí. No es una ecuación política que tiene otras ramificaciones. Para empezar, esto es, digamos, creo que solamente el INE podría decir esto, en términos estrictos. No, ya lo han dicho. Pues es que no, el problema es quién es, porque recuerda el debate que hubo en los últimos 2 sexenios, de dónde va a surgir esta información, y los mismos partidos le han pedido al CISEN que les digan, que les den la carta, ¿no? Que les ayuden. O sea, estos son nuestros candidatos, díganos si hay una información que podría vincularlos con algún grupo de crimen organizado. Y el CISEN está diciendo, a ver, nuestro papel no es ese, ¿sí? Eso, váyanse a la Procuraduría, váyanse a otra parte, y ustedes, partidos, pues también hagan su chamba, investiguen a sus candidatos. Entonces, el gobierno federal tampoco va a asumir esa responsabilidad. Bueno, eso voy con la declaración. Es decir, ¿quién tiene control realmente del proceso? Los partidos. O sea, a final de cuentas, si un partido permite que un candidato que tenga vínculos al crimen organizado salga electo, pues yo diría que la falla es del partido. No sé, ¿qué piensan ustedes? Mándenos mensajes por Twitter. Yo creo que aquí sí tenemos un caso paradigmático, el de Julio César Godoy Toscano. Claro. Y digo el caso paradigmático porque este medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy,
Pues fue presidente municipal en el Lázaro Cárdenas, se lanza como diputado federal, gana la diputación federal, sale el caso del Michoacanazo donde él queda involucrado allá en el 2009, recordemos, bueno, de hecho todavía no venía la elección, él era candidato a diputado federal, viene este escándalo un mes antes, él gana la elección, es diputado electo, viene todo este pleito interno en el gabinete de Felipe Calderón, donde la Procuraduría General de la República no presenta al juez todas las pruebas que le había entregado la Policía Federal, por lo tanto, los jueces desestiman el caso y sale prácticamente la mayoría. Digamos, el pensamiento convencional es salieron porque eran inocentes. No. No sabemos cuántos de ellos eran realmente inocentes y cuántos no. Lo que sí sabemos es que la razón por la cual salieron es porque el expediente que se entrega al juez no se sostenía. Entonces, ¿por qué no se sostenía? Porque, entre otras cosas, las grabaciones que entregaron no estaban judicializadas. En ese entonces no había una ley. No es que no existieran, no es que no fueran ciertas. No estaban judicializadas. Entonces, esta es una decisión del juez, si las toma o no. Y el juez, pues fue el juez que después se supo y le costó que estaba vinculado al crimen organizado, pues tenía, de acuerdo con la ley, todo el derecho de poder decir no son válidos, que eso es lo que hizo, y se van a la calle. Uno de ellos era Julio César Correa Toscano. Bueno, entonces, nada más porque esto es importante. El PRD, porque estaba demasiado caliente, el PRD, algunos de los cuales son dirigentes del PRD o senadores del PRD, lo metieron a la Cámara de Diputados en una cajuela. Digamos, lo encajuelaron para que rindiera protesta. Entonces, tomó protesta como diputado federal y se le dio el fuero. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que nunca consideró el PRD? Que con la protesta, con la grabación, con la voz de él rindiendo protesta, grabaciones que tenían de él con el Servando Gómez Martínez Latuta, que no se los aceptó el juez previamente, lo que hicieron fue un peritaje para demostrar que la voz en la grabación con Latuta y la voz que tomó la protesta como diputado federal era la misma persona. Entonces aquí tenemos como la polarización y la politización de absolutamente todos los temas llevó a personas muy respetables en el PRD a cometer este error táctico que no se lo van a quitar, aunque se nos olvida a muchos en la memoria. Pero es un poco regresando a la complejidad del tema. ¿De quién es responsabilidad? Si además toda esta tarea de controles internos está permeada por el prejuicio de que todo lo que hagas, todas las maneras como tú me ves, es porque me quieres perjudicar. Y te digo, y también esto va a parecer que estoy un poco contradiciendo mi argumento anterior. También se supone que dentro de los partidos hay un proceso interno en donde se supone que los miembros de este partido deberían de elegir quiénes van a ser los candidatos. Hay procesos que deberían de democráticos y procesos, pero aún así yo creo que los partidos, si están viendo que hay ciertos candidatos que por lo menos hay indicios fuertes de que podrían estar vinculados, no solamente a grupos de crimen organizado, o sea, que estén vinculados en actividades que podrían dañar la imagen del partido o que podría abrirse investigaciones penales después de que, o cuestionamientos después de que sean electos, yo creo que también el partido tiene que tomar una posición. Lo que debería suceder en una verdadera democracia es que cuando surgen estos cuestionamientos, ese personaje no sale electo, que debería de elegirse a los otros candidatos que deberían de tener pues, en la comunidad una mejor reputación. Ahora, pero eso no está sucediendo. Eso te lleva nuevamente al tema Michoacán, que es debilidad institucional. Exacto. Aquí, en este caso de los partidos, y eso es algo que no se asume. Por eso creo que si no asumes esa debilidad
incluidos municipios, gobiernos estatales, partidos, estamos en el discurso del deber ser, de lo que debería suceder, pero lo que pasa realmente en hechos. Y otro tema que está aquí de por medio, que nuevamente, pues el evento que acabas de narrar, Raimundo, el cual está ahí en el subtexto de estas discusiones, el fuero y para qué sirve. ¿No? Exactamente. Porque ese es el otro tema. Digo, porque para qué lo escondieron, lo metieron y todo para llegar a tomar posesión de su cargo, ¿no? Que es... Si era tan inocente, ¿por qué lo tenían que esconder? O sea, ¿cuál era el temor? Entonces, yo creo que vamos a temas de debilidad institucional que va más allá de gobiernos locales. Estás hablando de los partidos, protección judicial en el sentido formal, informal, porque tú hablaste de un problema de procedimiento de juez, ¿no? Ese, si quieres, la violación explícita de la ley. O la falta de controles en esos procesos, pero finalmente una legislación que hoy día existe, que es un fuero que se le da a un representante independientemente de sus antecedentes, ¿no? Vamos a continuar hablando sobre temas de seguridad. Ayer se realizó la segunda reunión del Gabinete de Seguridad de la Zona Centro, donde se dio a conocer la disminución de los índices delictivos en la región. Los homicidios, secuestros y extorsiones disminuyeron durante el primer semestre del año. Así lo informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante la segunda reunión del Gabinete de Seguridad de la Zona Centro. El homicidio doloso en la región disminuyó un 32% en este primer semestre. Los homicidios vinculados a delitos federales, el 34%. El secuestro ha tenido una reducción del 18%. La extorsión, también una disminución del 27%. Robo en general, una disminución del 9%. Osorio Chong reconoció que aunque aún no están satisfechos con los resultados del programa, seguirán trabajando de manera coordinada con los estados por la seguridad de sus gobernados. Nosotros en total apoyo por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, de todas las entidades y particularmente de la zona centro, para que en el esfuerzo conjunto podamos dar los mejores resultados. Que la población sepa que estamos trabajando y que estamos trabajando para servirle de la mejor manera y que la población sepa que el trabajo coordinado entre autoridades sí da resultados. En la reunión participaron los gobernadores de Morelos, Hidalgo, Guerrero, Puebla, así como el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, quien reafirmó su compromiso con la estrategia de seguridad del gobierno federal. De la misma manera hemos reiterado el compromiso de coordinación con las instancias federales. Escuchamos de varias de las áreas del gobierno federal y de varias de las zonas y regiones que conforman la zona centro, resultados alentadores. Estamos comprometidos, pues, con la estrategia y estamos trabajando de manera coordinada. Por su parte, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, descartó la presencia de grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico en la capital del país y dejó en claro que no es una entidad de tráfico ni de producción de drogas. Hay muchos tipos de delincuencia organizada. Yo le diría que si usted se refiere a los grandes grupos delictivos de tráfico de drogas, en el Distrito Federal no tenemos detectado el asiento de ninguno. No es una ciudad en la que haya un tráfico detectado o producción detectada. Tenemos un problema de consumo, la ciudad es una de las ciudades más grandes del país, y tenemos un problema de narcomenudeo que se está enfrentando, yo le diría que con bastante fuerza. La próxima reunión del operativo Escudo Centro contra la inseguridad será dentro de 6 semanas para evaluar los resultados del programa. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Esto es verdaderamente buenas noticias. Claro, estamos hablando solamente de una parte del país, pero el que puedan dar cifras donde se ve una reducción de la criminalidad, por lo menos en el centro de México, sí, yo creo que son muy buenas noticias. Aquí entramos de nuevo al terreno más complicado. O sea, los datos son cuantitativos, hay algunos datos de reducción muy impresionantes.
32% homicidios dolosos, es pues una tercera parte de lo que había, es realmente muy, muy importante. Ahora, ¿qué es la otra batalla? La otra batalla es por las mentes. Entonces, a donde se tiene que ir, si estás dándote estos márgenes para poder operar con estas reducciones y con esta coordinación, que es la percepción de la gente. Entonces, la percepción de la gente es que la situación de seguridad no se ha reducido, sino que se ha incrementado. Entonces, ¿cómo tienes que trabajar la seguridad? Ahora, la gente dice, es que ¿cómo es posible que se haya bajado tanto? Bueno, es que sí es posible por una razón muy importante. Y lo tenemos en las imágenes. Están los gobernadores del centro con el secretario de Gobernación y están en constante colaboración. ¿A qué me refiero? A que cuando se dislocó por completo lo que fue la delincuencia del fuero común, ni siquiera nos metamos a la parte de la delincuencia del fuero federal, es cuando en el arranque del gobierno de Vicente Fox, el entonces secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, desarticuló lo que a finales del sexenio de Ernesto Zedillo, con el secretario de Gobernación Francisco Labastida y el subsecretario Jesús Murillo Caram, organizaron lo que es la coordinación metropolitana. Y la coordinación metropolitana tenía que ver con los gobernantes de toda esta zona centro en acciones coordinadas y concertadas para que, por ejemplo, se robaba un vehículo en cualquiera de las entidades e inmediatamente salía la alerta para toda la zona metropolitana, de tal forma que todas las policías pudieran estar buscando el mismo vehículo. Igual sucedía con un secuestro. Entonces no era una sola policía en una entidad la que operaba, sino operaban 4 o 5 policías a nivel regional. En el gobierno de Vicente Fox desarticularon esta coordinación metropolitana. Y recordarás el argumento, que fue muy parecido al que afectó a CISEN, a la inteligencia del país, que eran órganos no de Estado, sino de gobierno. Entonces, bueno, fue un desastre, porque si uno ve el histórico en gráficas de la delincuencia, pues ve un repunte en el gobierno de Vicente Fox de la delincuencia de una manera asombrosa, donde inclusive las variables económicas que siempre te dicen, bueno, entre menos dinero hay en las calles, más inseguridad hay, porque la gente roba no porque sea parte de un cártel, sino porque está muriendo de hambre. Bueno, no importaba que en el gobierno de Vicente Fox estuvieran las tasas de interés muy bajas, por lo tanto el dinero era barato, que no hubiera índices de inflación. De cualquier manera, el repunte de la violencia era asombroso. Y en unos momentos donde había mucho dinero en las calles, la violencia seguía arriba. Y cuando no había dinero en las calles, la violencia seguía arriba. Sí. Ahora, pero cuando no había dinero en las calles, igual. Es decir, había una serie de contradicciones derivadas fundamentalmente de que no se hizo el trabajo porque se desarticuló. Por eso ahora traen estos datos. Bueno, pues estos datos son reflejo directamente del trabajo coordinado. Ahora, también digo, lo que estamos viendo en esta administración es que el gandallismo político, o sea, esta idea de que vas a recibir todos los aplausos y las medallitas tú solo, o sea, el gobierno federal, pues eliminó, o sea, una de las grandes críticas que se ha hecho al presidente Felipe Calderón, la forma en que manejó el crimen o tratar de combatir la criminalidad en el país, es que es no compartir y tener más participación de los gobernadores en lo bueno y en lo malo. En este caso, por lo menos los tienes ahí, cada uno de estos gobernadores pudo hablar y ante los medios de comunicación. Hay otro mensaje de por medio en términos partidistas. Tienes a todos los partidos representados. Exacto. Tienes un PAN panista, un PRD en Guerrero, un PRD en la Ciudad de México. Hoy precisamente, ya que mencionaste a Felipe Calderón, presenta su libro, que es un poco la memoria de su sexenio, donde, de acuerdo a lo que
he leído en la prensa, pues ya le encontré una mentira. Que dice, yo nunca dije que era una guerra contra las drogas. Pues sí lo dijo. Sí, sí lo dijo. Sí, lo dijo. Sí. Lo dijo en 2 discursos. Entonces, aquí ya de entrada, una pequeña mentirita, la nariz le crecerá un poquito. Un poquito, o mucho, quién sabe. Vámonos a un corte, no se vaya. ¿De veras dijo eso? Sí lo dijo, ¿no? Y de hecho la prensa pero internacional lo tomó literal. Círculo Editorial Azteca tiene una invitación. Hoy 13 de agosto se llevará a cabo una lectura dramatizada del escritor Allen Ginsberg a propósito de los 80 años del Fondo de Cultura Económica. La cita es a las 19:30 horas en la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, ubicado en la calle Tamaulipas 202, en el auditorio principal. Participarán Pati Yaca y el poeta Julio Trujillo. Alumnos de escuelas privadas en México. 626.652 estudiantes. 307.114 son hombres y 319.538 son mujeres. El dato útil para comentar en el café. Malas noticias, decía Úrsula. Los Borgia, segunda temporada, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Leí que con la reforma energética, México va a ahorrar más a la hora de producir luz, porque va a usar gas natural, así saldrá más barato y contaminará menos. Que no tiene nada que ver con vender a México. El petróleo siempre va a ser nuestro, pero vamos a tener mejor tecnología para aprovecharlo. A los países que han hecho una reforma energética les va mejor. Obtienen más recursos, cuidan más el medio ambiente y avanzan en tecnología. Hay que enterarse. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. Te invito a dibujar la selva lacandona. Viaja con nosotros a conocer este paraíso. Tú puedes estar ahí. Tu boleto es solo un dibujo. Participa en el 11º concurso de dibujo. ¡Que viva la selva lacandona! Cuida la naturaleza, dibuja y gana. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. En el Estado de México nos están cumpliendo. Gracias al trabajo del gobierno de la República junto con el gobierno del Estado, se construyeron los hospitales de Ajapusco, el de Villa del Carbón y 7 clínicas de atención geriátrica. Se están construyendo los hospitales de Coacalco, Sinacantepec y Zumpango y estamos ampliando y equipando el Hospital General de Tlalnepantla. En el Estado de México cumplimos, estamos moviendo a México. Nos dieron su palabra y sí cumplieron. Mover a México, gobierno de la República. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo estarán de lunes a viernes a las 21:15 horas, revelando los entretelones del mundo de la política. Todo personal. Este spot fue grabado con un celular porque no queremos gastarnos tu dinero en anuncios caros. Así es el Partido Humanista. Nos importan las personas. Nos importa tu economía. Una economía con rostro humano. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Por lo tanto, no me robo tu dinero. Conócenos. En el Partido Humanista sabemos la importancia de la austeridad. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Pasa la voz. En lugar de que se peguen los huevos en tu sartén, ¿no sería mejor solo deslizarlos? ¿No te gustaría que tu familia comiera comida con menos aceite? ¿Por qué no simplemente limpiarla con solo pasar un trapo? Ahora es posible, gracias a la más avanzada batería de cocina del siglo XXI, Flavorstone. Todo esto gracias a la tecnología Flavorstone, una superficie dura como roca que simplemente no permite que nada se pegue. Recibirás el sartén profundo de lujo. Incluye una tapa de vidrio templado con una ventila que permite que el exceso de humedad escape paulatinamente. Incluye el sartén para saltear y freír, también la cacerola Flavorstone. Te incluiremos el juego de cuchillos profesionales Flavorstone completamente gratis. Te incluiremos el cuchillo del chef, el cuchillo filetero, el cuchillo para pan, el cuchillo para verduras y el de usos múltiples sin costo adicional. Únicamente al ordenar tu batería Flavorstone. Te garantizamos tu Flavorstone de por vida. Mejor compra TV te lo garantiza. Así que ordena tu Flavorstone ahora. ¡Llama ya! Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Jugar
fútbol no te va a hacer millonario. Mejor, juega Melate, revancha y revanchita. Y cómprate un equipo. ¡De aquí soy! ¡De aquí soy! Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. ¡Extra, extra! ¿A que no sabías? ¡Tiene nuevo horario! ¿A que no sabías? Lunes y miércoles 21 a 45 horas. Proyecto 40. Aviones militares de Estados Unidos continuaron con los ataques contra yihadistas islámicos en Irak. Ayer, un dron destruyó una posición de lanzamiento de morteros que pertenecía al grupo yihadista. Este hecho fue calificado por el mando central estadounidense como exitoso. A la par de estos ataques, la Fuerza Aérea iraquí, con ayuda militar de las fuerzas kurdas, auxiliaron en el monte Sinjar a hombres, mujeres y niños de la etnia yazidí. Desesperados, corrían a un helicóptero, algunos para recibir suministros y otros para subir y huir. Los yihadistas consideran que los yazidíes son herejes, por ello buscan a toda costa exterminarlos. Just I have a message for United Nations. I don't know where's the rights of the minorities in Iraq. More than 300,000 refugees they replaced forcibly by Daesh, and there's no one to help us. Thousands of people they were died on the way. No help, nothing, and we have nothing just to say. Just we want safe zone for Yazidi. La advertencia también es por parte de supervisores de derechos humanos de la ONU, quienes surgieron a realizar una acción a nivel global para evitar una masacre. New arrivals are exhausted, dehydrated, many have suffered sun or heat stroke. We're seeing daily, as of now, an estimated 20 to 30,000 people remain trapped on Sinjar Mountain without food, water or shelter. Access to these families is extremely limited. Por si fuera poco, el primer ministro saliente, Nouri al-Maliki, pidió a las Fuerzas Armadas continuar con sus tareas militares para defender al país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Creo que es interesante hablar un poco de este grupo de kurdos, los yazidis, que según una crónica del New York Times que viene del Pew Research, dice que es un grupo que viene creciendo de manera exponencial desde los 60s, no representaba en Irak ninguna amenaza, digamos, y con el tiempo se ha ido considerando dentro del mundo árabe un problema. Y este mismo instituto, el Pew, hizo en su evaluación global, donde hace investigación sobre distintos países en el mundo, presenta un reporte que me parece muy interesante de qué tan aceptable es para el mundo esta supervisión de Estados Unidos y sobre todo el uso de drones. El gráfico que ven a la derecha son cómo ven los propios estadounidenses el uso de estos aparatos de supervisión en el mundo. Obviamente 65% tiene una opinión favorable contra 25% que no es así. Esto tiene que ver con NSA, ¿sí? Que es la capacidad de inteligencia, de recolección de inteligencia que tiene, que pues obviamente es muy negativa. Y si ven los gráficos de la izquierda, que son el promedio de ciudadanos en el mundo, el nivel de no aceptación o que les parece inaceptable este tipo de operativos domina, ¿no? Pues sí. En niveles de 81%. Pero es interesante porque la versión del gobierno de Estados Unidos, de que es para la seguridad de Estados Unidos, está absolutamente respaldado por casi 7 de 10 norteamericanos, 6.5 cada 10, ¿no? Digamos, es un tema donde a no sería 8.1 de oposición por cada 10 en el mundo. Exacto. Y por países es